La historia de Jesús que ha llegado hasta nosotros podría no ser la historia completa. Entre el dogma religioso, la redacción tardía de los evangelios y las reinterpretaciones de siglos, quizás solo conservamos una versión parcial y distorsionada del personaje. En esta serie no vamos a repetir la historia oficial, sino a reconstruir la vida oculta de Jesús, la que fue preservada por escuelas de conocimiento no convencional, tradiciones iniciáticas y órdenes vinculadas a Egipto y a antiguas escuelas de misterios. Restos dispersos de una memoria que sobrevivió al tiempo, al dogma y a la censura. Todo lo que vamos a exponer aquí será rechazado de inmediato por quien siga anclado a paradigmas religiosos rígidos, porque no hay sistema más eficaz de defensa que un dogma convertido en identidad. Cuando una creencia se confunde con la verdad, cualquier dato que la contradiga se vive como amenaza, porque desafía el orden mental desde la cual la persona interpreta la realidad. Por eso este recorrido no es para creer a ciegas, sino para escuchar, observar, contrastar y, sobre todo, atreverse a pensar fuera del templo. No nos crean, no crean nada de lo que decimos, investiguen y créanse a ustedes mismos. Y ahora sí, entremos en materia. La versión canónica se sostiene principalmente sobre los evangelios aceptados por la tradición cristiana. En ellos se habla del nacimiento de Jesús, de algunos episodios aislados de su niñez y después, casi de golpe, aparece el adulto que comienza su ministerio público. Entre una cosa y la otra hay un vacío inmenso. La historia oficial deja sin explicar cómo fue formado, dónde estudió, con quién se preparó, qué conocimientos recibió y qué acontecimientos marcaron su transformación interior. Esto no responde a una casualidad histórica, sino a una manipulación deliberada del relato, donde se modificaron hechos, símbolos, nombres, intenciones y propósitos. La historia oficial nos entregó un Jesús domesticado, devocional, reducido a estampita, púlpito y obediencia. Un personaje recortado por siglos de manipulación religiosa hasta convertirlo en soporte de una estructura de poder que habla de amor mientras administra culpa, miedo, sumisión y sacrificio. Pero detrás de lo aparente late otra historia, una historia más antigua, más incómoda y también más humana. La de un ser preparado durante años, instruido en distintos países, iniciado en escuelas superiores, portador de una genética específica y ejecutor consciente de una misión precisa. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Quién era antes del ministerio? ¿Cuál era su verdadero nombre? ¿Cuál era su linaje? ¿Qué papel jugó María? ¿Dónde fue instruido? ¿Qué ocurrió en la crucifixión? ¿Qué significa en verdad la resurrección? ¿Y qué pasó después? Responder estas preguntas implica reconstruir una historia casi borrada, una historia incómoda para el dogma, pero decisiva para comprender no solo a Jesús, sino también al ser humano, su origen, su propósito y su potencial. Linaje y genética. La versión oficial habla de Jesús de Nazaret, hijo de María y José, nacido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Además, encierra su linaje dentro del marco judío, descendiente de David, integrado en la genealogía necesaria para cumplir la profecía mesiánica. Esa es la historia conocida, la que ha repetido la tradición, la teología y el dogma durante siglos. La historia detrás de lo aparente es muy diferente. En primer lugar, Jesús no se llamaba Jesús. Su nombre de pila, el del humano de carne y hueso, era José. Jesús no sería su nombre de nacimiento, sino una investidura posterior ligada a su grado iniciático dentro de la gran fraternidad blanca de Egipto. Y aunque fue considerado judío por nacimiento, costumbre o atribución social, su origen no sería judío en sentido esencial, sino caineano por herencia genética. Aquí hay que detenerse un instante, porque si no se explica bien, se malinterpreta todo. Cuando desde esta perspectiva se habla de Caín, Abel o Set, no se está leyendo la Biblia en clave moral, como si fueran simplemente personajes de una fábula religiosa sobre buenos y malos. Se los está leyendo en clave iniciática, genética y arquetípica, como líneas genéticas, corrientes de consciencia y matrices de comportamiento dentro de la historia humana. La ascendencia de Jesús no partiría de Abraham, como sostiene la tradición hebrea, sino de Enoc, por lo que su raíz no pertenecería a la línea semita asociada a Yahvé,
sino a una rama anterior y diferente. Y esto lo cambia todo. Porque si el origen del nazareno no está dentro de la línea del Dios del templo, entonces la apropiación posterior de su figura por la estructura religiosa no sería una continuidad natural de su misión, sino una adaptación forzada de su historia. Ahí es donde entra la construcción del relato oficial. Para que pudiera ser reconocido como Mesías dentro del marco profético judío, había que hacerlo encajar en la genealogía esperada, había que vincularlo con David, porque sin ese requisito no podía sostenerse su legitimidad ante la tradición hebrea. Por eso se lo presenta como hijo de José, su padre legal o sustituto, y se lo inserta dentro de una línea davídica. Al mismo tiempo, María aportaría el otro respaldo necesario, el sacerdotal, al estar vinculada a la línea de Aarón. Así Jesús quedaba cubierto por los dos frentes exigidos por la estructura religiosa. Por un lado, el encaje legal en la casa de David. Por otro, el respaldo genético levítico a través de María. Sin embargo, por debajo de esa construcción formal, su herencia profunda seguiría siendo otra, una herencia caineana, ajena a la línea de Yahvé. Y precisamente por eso hubo que vestir su origen real con una genealogía aceptable para el dogma. Y si el linaje cambia, también cambia la concepción. La tradición cristiana nos ha contado la Anunciación como una escena casi etérea. Un ángel desciende, se presenta ante María, le anuncia que ha sido elegida y que concebirá por obra del Espíritu Santo. Detrás de esa escena simbólica habría un acontecimiento real mucho más impactante y preciso, no un milagro en el sentido religioso, sino una intervención programada, ejecutada con conocimiento, tecnología y propósito desde planos superiores. La Anunciación fue en realidad el momento en que María es abducida por un rayo de luz y trasladada a una nave o módulo de transporte vinculado al dragón, una civilización avanzada, donde se lleva a cabo la inseminación artificial mediante un dispositivo llamado tubo de Maury, identificado también con el Santo Grial. El relato canónico menciona al ángel Gabriel como mensajero divino, pero en esta lectura Gabriel no sería simplemente un ser alado anunciando una buena nueva, sino el ingeniero genético que ejecutó la operación. No se trataba únicamente de informar a María de un destino, sino de activar en ella la función para la que había sido preparada. Y aquí entra la figura de María en toda su verdadera dimensión. María no era virgen en el sentido moral que impuso después la Iglesia. Dentro de la fraternidad esenia, una virgen era una jerarquía iniciática y genética, un vehículo inmaculado de reserva o reproducción genética, una depositaria de simiente humana pura, elegida para custodiar una determinada herencia. En tiempos de Jesús existían 7 vírgenes, una por cada templo de Qumrán, y María fue la elegida para portar la genética divina de Jesús. Su papel no fue pasivo, fue parte activa y central de una operación de altísima precisión. La inseminación, entonces, no se produce por obra del Espíritu Santo en el sentido doctrinal, sino mediante el tubo de Maury, el recipiente lumínico que contiene la información de vida. Jesús lo llamó copa santa o sangreal. El grial, por tanto, deja de ser una copa legendaria buscada por caballeros medievales y pasa a ser el contenedor de la simiente, el instrumento de la concepción, el dispositivo mediante el cual la vida es implantada en la materia. Y aquí llegamos al punto más delicado y más fascinante de todos. ¿De quién era esa semilla? No era de José, el padre terrenal, ni tampoco de un Dios abstracto entendido como figura teológica. Esa semilla era el ADN del dragón, la humanidad futura de origen caineano. El dragón es la humanidad futura, una civilización consciente que, desde otro punto de desarrollo, interviene sobre su propio pasado para asegurar la existencia de su presente. Dicho de otro modo, no serían extraterrestres en el sentido vulgar de la ciencia ficción, sino nosotros mismos en una fase futura de la creación, operando sobre la línea temporal, actuando como Prometeo, el que piensa con anticipación, aquel que modifica su pasado para que su presente sea el que es. Cuando Jesús decía que su Padre estaba en los cielos, lo decía en sentido literal. Su Padre estaba realmente en los cielos, es decir, en una nave del dragón, en un módulo de transporte desde donde se ejecutó la operación de inseminación. Jesús no decía en parábola que no era de este mundo, lo decía literalmente. Su procreación no fue milagrosa en el sentido doctrinal,
sino el resultado de una inseminación lumínica que contenía la energía de la omnisciencia del Do. María no fue llevada una sola vez. Durante la gestación fue trasladada en distintas ocasiones para controles, supervisada por un cuarto alto mago que actuaba como nexo entre la tierra y el cielo, algo así como su médico de cabecera durante el embarazo, mientras la nave del dragón funcionaba como el hospital donde se realizaban los estudios pertinentes. Esto reordena también la escena de los llamados Reyes Magos. Ya no serían simples sabios orientales atraídos por una estrella, sino integrantes de una estructura de supervisión iniciática vinculada al nacimiento del mayor Amsterdamo. 3 acuden a testimoniar el alumbramiento, mientras un cuarto permanece encargado de la supervisión de María durante toda la gestación. María era el cáliz, el tubo de Mauri, el instrumento; Gabriel, el ejecutor; el dragón, el origen de la simiente; y José, Jesús, Cristo, el fruto de una concepción programada para abrir una octava de consciencia y liberación en la humanidad. Eso es lo que la religión convirtió en obra del Espíritu Santo. Pero detrás del símbolo hubo la mayor operación de ingeniería genética de la historia conocida, una intervención real, deliberada y extraordinaria, tan avanzada para la época que solo pudo sobrevivir disfrazada de milagro.